Muy buenas, soy vuestro hermano David Gilaver y tenemos nuevo vídeo en el canal de Sola Escritura y es un tema que ha traído mucho debate y te lo vamos a explicar como muy pocos sitios lo hacen. ¿Por qué? Número uno, porque hacemos contrastes entendiendo las diferentes maneras de entenderlo con expertos en estos temas y sobre todo sin menospreciar ninguna de las tres formas de entenderlo. Simplemente exponemos y tú decides cuál crees que es la más correcta. Debate cómo es la forma de la salvación cuando viene la palabra, cuando viene el Espíritu Santo a los creyentes. Hay un debate muy intenso y lo verás en muchos canales de el monergismo, sinergismo, y está el debate entre unos y otros. Pero hoy si os digo que aquí en Sola Escritura no solamente vamos a ver cómo es el monergismo, el sinergismo, sino que os vamos a dar una tercera vía que es el energismo, que el heraldo de esta manera de entenderlo es nuestro hermano, que ya ha promocionado con el Señor, que es nuestro hermano Francisco La Cueva. Y vamos a verlo en detalle aquí en Sola Escritura. Pero vamos con la primera parte, con la primera sección, y es el monergismo. Vamos a ver a Miguel Núñez dentro del vídeo. Monergismo y sinergismo son dos palabras que probablemente la mayoría de las personas no han oído en teología, aunque quizás lo han oído fuera del lenguaje teológico. Cuando nosotros hablamos de sinergismo, estamos hablando de dos cosas que cuando tú las unes, producen un resultado. Por ejemplo, un equipo de béisbol o pelota o de fútbol, el equipo cuando se une, ellos están trabajando de manera sinérgica. Esa es la primera idea. Monergismo tiene que ver con algo que resulta de una sola cosa. Nosotros hablamos en medicina de sinergismo cuando tomamos dos antibióticos, lo usamos juntos y resulta que el poder de ambos antibióticos sobre la bacteria se aumenta como fruto de esa unión. Entonces, ¿cuál es la aplicación o implicación de estos términos en teología? Bueno, hay un grupo de personas que entiende que la salvación es un sinergismo. Eso quiere decir que el hombre no está completamente muerto en delitos y pecados. Él está grandemente afectado en sus pecados, pero él todavía conserva la habilidad de elegir a Dios. Es como que hay una persona que está gravemente enferma, está a punto de morir, pero él todavía tiene que tomarse la medicina que la enfermera o el médico le trae. Suena como bonita esa ilustración, simplemente no corresponde a lo que la Biblia dice. Entonces, ¿cuál es el sinergismo? Dios te ofrece la salvación, el evangelio, esa es la medicina. Pero tú todavía tienes que aceptar el evangelio, porque tú tienes esa habilidad, tú tienes esa capacidad. Y luego que tú lo aceptas, luego que tú lo abrazas, entonces tú alcanzas la vida eterna. Por tanto, hubo un sinergismo. Dios hizo algo, quizás la parte más importante postularía esa posición, pero el hombre tiene que hacer algo. El hombre aporta algo a su salvación. El problema es que eso no es como la Biblia lo presenta. La Biblia nos dice que estamos muertos en delitos y pecados. La Biblia dice que nuestra voluntad está esclavizada al pecado. De hecho, Satanás nos tiene esclavo para hacer su voluntad, como hemos mencionado en 2 de Timoteo 2, 25 y 26. Por tanto, y por otro lado, Romanos 3 nos dice que nadie busca de Dios, que no hay justo, no hay ni siquiera uno. Nadie busca de Dios, absolutamente nadie. A nadie le interesa a Dios. Eso es lo que Romanos nos dice. Y más aún, Romanos 8, 6, 7 nos dice que, ¿qué cosa? Que la mente pecadora no se sujeta a la ley de Dios y ni siquiera puede, tiene una incapacidad para sujetarse a Dios. ¿Qué tiene Dios que hacer? Bueno, Dios tiene que hacer exactamente lo que hizo con Lázaro. Cristo fue donde Lázaro, que estaba muerto, y le dice: Lázaro, levántate. ¿Cuál fue la participación de Lázaro en su resurrección? 0. Él se levantó después que Cristo le ordenó. El hombre que está muerto espiritualmente, en esencia es como lo mismo. Él no tiene la capacidad para resucitar, aunque le ofrezcan la medicina, que es el evangelio. Entonces Cristo viene y él, de manera monergística, de manera sola, él solo, por sí solo, le da libertad al hombre, le abre los ojos, regenera al hombre, viene y pone el espíritu de él en ese hombre, de manera que el espíritu comienza a morar ahora. Y ese hombre que ahora ha abierto los ojos como Lázaro, entonces ahora él, cuando escucha el evangelio,
Él debe y puede tener una respuesta a la salvación, pero porque él ha sido empoderado para entender y responder. Entonces él tiene una respuesta externa a algo que ha ocurrido internamente. Y él entonces siente convicción de pecado, se arrepiente, pide perdón, recibe dicho perdón, pero él fue empoderado para poder ser hábil, capaz de hacer eso. De manera que lo único que el hombre aporta a su salvación es su pecado. Dios lo hace todo. La salvación es del Señor, dice la palabra de Dios. De manera que tu salvación, si ya la tienes, de principio a fin le pertenece a Dios. Dios en su soberanía, en su bondad, su misericordia, su gracia, te dio vida y eso te permitió escuchar su llamado, el mensaje, y tú respondiste después de haber sido despertado y después de haber tenido vida en ti. Bueno, como habéis podido escuchar, el tema del monergismo es Dios actuando, está en este tema dentro de los calvinistas, dentro de todos los reformados, pero hay que decir que, claro, ellos entienden esta forma, por ejemplo, como el ejemplo que ha puesto Miguel Núñez, que siempre lo ponen, y es cuando hablan del Lázaro muerto, nada puede hacer, nada puede decir, porque hasta que Dios no le coge, ¿no? Y le habla, ¿y qué tiene que decir? El nada, porque lo único que aporta el hombre es su pecado. Y en esto, pues hay parte de verdad y parte, pues que igual es la parte más debatida, ¿no? Pero bueno, antes de meternos en qué más podemos hablar de esto, hay gente dentro del calvinismo que mete que el sinergismo es una especie de catolicismo romano, y que por eso no hay que hacerle caso. Y como sabéis que estamos dentro de los protestantes, sabéis que la lucha y el debate continuo, ¿no? Entre católicos romanos y protestantes ha existido, existe y existirá sin ninguna duda. Y vamos a poner el vídeo de este hermano para que entendáis que eso no es verdad. Dentro vídeo. Mira qué interesante argumento. Lo escuché hace algunos años. Esta idea de asociar, por ejemplo, el arminianismo al catolicismo. Esto es parte de la retórica del nuevo calvinismo, quienes buscan deslegitimizar una posición soteriológica diferente a la que ellos tienen, asociándolo a algo que dentro de ciertos círculos protestantes se considera como malo, en este caso el catolicismo. Pero no solamente los católicos son sinergistas, también es la Iglesia Ortodoxa Oriental, también son las tradiciones metodistas, wesleyana, nazareno, la Alianza Cristiana Misionera, también viene el movimiento de santidad, también lo es el pentecostalismo en su absoluta mayoría. Pudieran haber algunas excepciones, pero muy pocas. Estamos hablando también de los bautistas generales, en su gran mayoría son sinergistas. Y los luteranos también tienen un entendimiento sinergista dentro de lo que es la salvación. Una parte no menor de anglicanos, también episcopales que vienen dentro de una misma línea. Tenemos líneas teológicas como los bautistas particulares, que aunque empezaron como calvinistas, así como la Convención Bautista del Sur, varios de sus miembros han tomado posiciones sinergistas. Recordemos que dentro de los bautistas se desarrolló lo que se conoció como el decisionismo, una posición totalmente sinergista. Entonces, si nosotros empezamos a buscar y escarbar, estimados amigos, nos vamos a dar cuenta de que la gran mayoría de cristianos son sinergistas. El monergismo es defendido por menos del 3% de los cristianos. Y eso es algo que no les gusta reconocer a los calvinistas. Estamos hablando que los que siguen la teología reformada, o quienes siguen el calvinismo para ser más preciso, son los presbiterianos, son algunos bautistas particulares y Convención Bautista del Sur, anglicanos reformados y algunos que han adoptado posiciones reformado calvinista en el último 10 años, pero siguen siendo una minoría dentro del mundo cristiano. Y no significa que todos los que sean sinergistas sean católicos, significa que es la comprensión más simple, más natural que sale en la lectura e interpretación de lo que es la Escritura. Así que, ánimo amigo, investigue más. Es como esta, que alguna vez seguro que lo vais a escuchar, decir que entendemos, por lo menos un servidor entiende, por qué los calvinistas están en el monergismo, de tal manera que dicen, claro, como lo que se está oyendo, un muerto nada puede hacer, y claro, ellos tienen una elección eficaz. Cuando Dios viene a una persona es una elección eficaz e irresistible. Por lo consiguiente,
Claro, dentro de su teología lo entienden que es Dios soberanamente y no tienen ningún problema porque, claro, hasta hay unas partes del calvinismo donde la predestinación es al individuo, a la salvación. Entonces, como es una cosa individual y es un llamamiento eficaz y luego encima es una gracia irresistible, pues claro, entonces entienden bastante bien el por qué están en el monerguismo. De todas maneras, esto no quiere decir que haya gente que no crea en la elección, el llamamiento eficaz, o no crea en la gracia irresistible y crea en el monerguismo, porque es la acción de Dios soberano actuando en un individuo, y como la salvación es desde el principio hasta el final de Dios. Y tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, vamos a ver más puntos de diferencia. Vamos a ver ahora el energismo y cómo lo da nuestro hermano Moore, Andrés Moore. Así que dentro vídeo. Entonces la posición del monergismo no fue creída en la iglesia primitiva hasta San Agustín en el siglo V. Y la obra del doctor Ken Wilson en su libro, en su tesis doctoral de Oxford, que fue resumida en el libro de Los Fundamentos del Calvinismo Agustiniano, él muestra que estos conceptos de una predestinación de los destinos eternos de los individuos, de que Dios destinó desde antes a quién iba a salvar y quiénes no iban a ser salvos. Esto es algo que, y este determinismo absoluto del destino de los individuos tiene que ver con conceptos del neoplatonismo, del estoicismo y del gnosticismo del tiempo de Agustín. Y San Agustín mismo, aunque él combatió el gnosticismo y el maniqueísmo del cual él fue parte, él estuvo dentro del maniqueísmo 10 años de su vida. Entonces muchos ven esa influencia en los argumentos de Agustín, donde el único hombre que ha leído a Agustín cronológicamente, porque son 5 millones de palabras, alrededor de leer 6 veces la Biblia entera, el único que lo ha leído cronológicamente en este planeta de 8,000 millones de personas ha sido el doctor Ken Wilson, y él puede ver cómo a partir del año 412 hay un cambio en San Agustín de creer en el libre albedrío, en la libertad del ser humano para poder responder al Señor en la salvación. Lo ve como un determinismo, un cambio a un determinismo absoluto a partir del año 412. Así que la postura que es correcta es la postura del sinergismo, dando a entender que con esto, aclarando en este punto, de que la salvación es toda de Dios, pero es Dios quien en su soberanía pide la fe y el creer de las personas para el Señor darle su salvación. La salvación sigue siendo de Dios. No es que el hombre coopera en salvarse a sí mismo, sino que el hombre cree en lo que Dios promete que dará a todo aquel que se humilla delante de él, y el hombre recibe esa salvación de Dios, y esa sería la postura del sinergismo. Espero que sea de ayuda. Como habéis visto, nuestro hermano Andrés Moore y una gran parte del weyelanismo y también de los arminianos, ellos dicen que es una sinergia, que es, como habéis oído antes a Miguel Núñez, como una cooperación necesaria entre Dios y el ser humano. Al no creer el llamamiento eficaz ni la gracia irresistible, lo emplean de otra manera, y dicen, pues claro, que una parte es la que Dios hace totalmente, y entonces luego hay otra parte que el hombre, el individuo personal, se tiene que someter a Dios y querer. Y decir que esta parte, habéis visto nuestro hermano Moore, que es alguien que sabe bastante, y lo que ha dicho, por ejemplo, no lo dice por decir, está hablando, claro, porque sabe que los calvinistas, el debate entre el monerguismo y el sinergismo, calvinistas, armenianos o lesgueyanos, católicos, romanos y reformados, es este. Entonces, si tú tienes que hacer una parte, entonces la salvación ya no es de Dios. Ya tienes tu mérito en tu salvación. Por eso nuestro hermano Moore
hace esa apologética, ¿no? En el sinergismo, y dice que, claro, que no lo creían esto ningún padre de la iglesia, sino que esto ha venido mucho anteriormente, mucho posteriormente, en una postura determinista, una escuela de pues escolástica, ¿no? Como Calvino y demás, que creían en un determinismo, y de ahí viene este asunto, ¿no? Yo entiendo perfectamente a nuestro hermano Moore, porque él quiere dar la responsabilidad, ¿no? al ser humano. Quiere darle la elección, porque si, hermanos, esto es una verdad. Claro, ellos, cada uno tiene sus partes fuertes y débiles. La parte fuerte de esto es que entiende que el hombre es responsable. Dios hace el llamamiento a todos, pero claro, el hombre es responsable y él decide porque tiene una libertad para ello. Por eso, normalmente, mucha gente, cuando defiende el sinergismo, no todos, porque hay excepciones, pero que no vamos a hablar de esto ahora mismo, pero sí que en un bloque mayoritario dicen que muchos de ellos reniegan de lo que es la depravación total. Entonces, claro, al renegar de la depravación total, entonces es cuando viene esto, que el hombre, aunque está la imagen degradada de Dios, aunque está en delitos y pecados, aunque esté de esta manera, tan mal, en condiciones tan malas, nunca se refiere a que esté muerto literal, como algunas veces leemos en la Biblia, sino que es un símil para reflejar el estado del ser humano. Y por eso dicen que el hombre tiene libertad de decisión. Cuando viene la iluminación de la Biblia, es como aquel que está en oscuridad, porque está en oscuridad, no ve nada. No significa que esté ciego, sino que no ve nada. Hay una luz que se le enciende delante de él, y entonces puede ver y elegir el camino. Esto es lo que dicen muchos hermanos lesgueyanos, ¿eh? Entonces vamos a entender que tiene sus partes, pues yo creo que positivas, y también unas partes, pues a veces negativas, porque aunque quieran defenderlo como que no hay parte del ser humano en la salvación y demás, cuando hay estos debates, hay que ser honestos. Yo, sinceramente, yo lo entiendo así, creo que sí, y si no hay alguien por ahí que me lo escriba y que me lo diga de otra manera, y así yo lo leo. Pero si él implica que no está muerto en delitos y pecados, y él toma la decisión de por sí mismo, porque aún no está muerto en delitos y pecados, entonces ahí viene el calvinista y le dice, ves, la parte de la salvación es tuya. Tú te has merecido la salvación. A lo que el lesgueyano nunca responde que sí, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, esta es otra forma de entenderlo. Vamos ahora al energismo de Francisco La Cueva. Y escuchadme, quiero que tengáis bastante atención. Mirad, también lo tenéis en este diccionario de CLIE de Francisco La Cueva, en la página, os lo voy a decir ahora mismo, en la página 425, él habla del monergismo, del sinergismo, y habla también del energismo suyo, ¿no? Quiero que el que lo pueda, que lo lea, que lo mire, pero escuchar el vídeo, y vais a ver también un trocito que os voy a poner de cómo él interpreta lo de que somos salvos mediante la fe, por gracia mediante la fe, y cómo esto dice que este sistema no le da la gloria al hombre, dice que estamos muertos en delitos y pecados, pero es todo por obra y acción de Dios. El ser humano sí tiene la posibilidad de resistir y sí que puede elegir, y que Dios llama a todos con cuerdas de amor, pero claro, aunque Dios ha hecho provisión para todos, Dios ha hecho la provisión para todos, no todos se benefician de ella, sino aquellos que creen y se dejan arrastrar por el amor de Dios. Bueno, vamos a ver el vídeo y aquí os lo enseño. Lástima es que no tenemos más audiovisual de Francisco La Cueva, pero este es un tema que en muchos lados he visto que no se registra, sino que siempre está el debate entre el monergismo y el sinergismo, y ahí está el debate simplemente en todos los lados. Pero aquí hay una tercera vía
que yo os invito a que la veáis, porque creo que merece la pena, de un gran teólogo como es Francisco Lacueva. Mirad, dentro vídeo. Dios da el poder para que creamos, pero somos nosotros los que creemos, no Dios. Lo digo esto para ir en contra de una teoría que en realidad era filosófica, y con base filosófica, sí señores, sí, aunque fueran Lutero y Calvino los que lo dijeron. Lutero y Calvino habían sido formados escolásticamente en una determinada filosofía que se llama la filosofía nominalista. Y en esa filosofía, el ser creado es un mero instrumento de Dios creador. De modo que es Dios el que lo hace todo. Y el instrumento, sea ser humano o no hace sino plegarse a lo que Dios hace. A eso se llama monergismo. Monos, uno solo, ergismo es el que obra. Uno solo es el que obra. De modo que en ese caso, mi acto de fe no sería más que un acto de Dios a través de mí, que soy el canal o el instrumento. Yo no hago nada ahí. Es Dios el que lo hace a través de mí. Esto no puede ser. Claro, en contra de esto sale otra corriente, que es lo que se llama sinergismo, que se ha apoyado sea en el molinismo de los jesuitas, ya sea sobre todo en el semipelagianismo y en el arminianismo radical, cuidado, en que Dios hace una cosa y yo hago la otra. Él pone su gracia y yo pongo la fe. Cuidado, no. Es que la fe también es por gracia. La fe la ponemos nosotros por el poder que Dios nos da para creer. Yo he inventado una palabra, que me perdonen los demás teólogos. En mi libro Doctrinas de la Gracia lo encontrarán. Yo la llamo energismo. No digo ni monergismo, uno solo es el que obra, ni sinergismo, dos son los que obran, sino energismo. Dios es el que obra en mí para que yo obre. Dios me da a mí el poder y me da la gracia para que yo obre. Lo cual quiere decir que Dios me puede dar el poder para creer y yo no creer. Pero si creo, es por el poder que Dios me da. De modo que en esta forma es como se explica que pueda resistirse la gracia de Dios, que entra con poder dentro de uno, pero ese poder, el individuo que lo recibe no lo saca al exterior. Le pone una barrera y se acabó, no sale. De ahí viene la gran culpabilidad y la mayor responsabilidad de que cuanto más oye y sabe una persona y no cede al impulso del Espíritu Santo, tanto mayor culpabilidad y responsabilidad tiene. Cuando el apóstol Pablo está hablando de los que conociendo a Dios no le dieron gloria como se debía, emplea un verbo, dice que pusieron una barrera al avance de la justicia y de la verdad. El verbo no solamente dice que pusieron una barrera, sino que intentaron echarla al suelo. Los que detienen con injusticia la verdad, significa los que ponen una barrera y quieren echar a los suelos la verdad. Pues esto hace todo el que está recibiendo el conocimiento y no lo aprovecha. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pedro en su segunda epístola cuando está hablando de aquellos que recibieron iluminación, que recibieron conocimiento, y dice, y les pasó como el perro que vuelve al vómito o la puerca que vuelve a revolcarse en el cieno? Tuvieron iluminación, tuvieron conocimiento, el Espíritu Santo obró en ellos, pero no llegaron a la perfección y rechazaron toda aquella obra. Mucha mayor responsabilidad, como dice él, más les valía no haber llegado nunca al conocimiento de la verdad que el haber apostatado. Claramente, no llegaron nunca a nacer de nuevo, pero todo el conocimiento que iban adquiriendo, al rechazarlo, se iba convirtiendo en ellos en mayor responsabilidad. ¿Cómo se aplica la salvación obtenida por el Señor Jesucristo en el Calvario? A cada uno se aplica de esa manera. Por gracia, mediante la fe. Fíjense que la construcción es distinta.
Por gracia está lo que se llama dativo instrumental. Mediante la fe está con una preposición instrumental, pero no en dativo. Chariti en dativo, por gracia, diapisteos, mediante la fe. Creo que ya lo he explicado aquí en otro día, pero voy a explicarlo porque esto tiene una ilustración muy sencilla, muy sencilla. Por gracia mediante la fe quiere decir que lo que nos salva es la gracia, no la fe. Nos salva la gracia y la gracia la obtenemos mediante la fe. La ilustración que hacía yo es la siguiente. A una persona le ponen delante un plato de comida. Va a comer un buen filete, lo que más le guste a cada uno se lo puede imaginar. No sea que a alguien no le guste el filete y no le resulte la ilustración. Consideren lo mejor que les ocurra a ustedes para comer. Cosa que se coma, bueno, ya sea con cuchara, con tenedor, no, me da igual. Pero yo suelo poner tenedor porque suelo aplicarlo de carne o de bistec. La carne que come y de la que se nutre es la gracia. La fe es el tenedor. La fe es el tenedor. El tenedor no nutre, nadie se come el tenedor. Pero sirve para coger la carne. De modo que la fe, como también se suele decir, es como la mano desnuda de un mendigo que no tiene nada y no puede hacer más que alargar la mano para que alguien le dé una limosna. Dios nos pide que alarguemos el brazo de la fe y Él nos da además el poder para alargarlo. Y alargado el brazo de la fe, Él pone la gracia y la gracia nos salva. De modo que, salvos por gracia, mediante la fe, nutridos con la carne, mediante el tenedor. ¿Lo entienden ahora? Y todo esto es regalo de Dios. Supongo que ustedes o muchos de ustedes habrán oído la controversia que hay. ¿Qué significa y esto? ¿Qué significa y esto? ¿La fe o la salvación? Confieso que yo he estado equivocado, estuve equivocado en otro tiempo. El primero que me abrió los ojos en esto fue el doctor Lloyd Jones en su comentario a Efesios. Mejor dicho, en los sermones sobre Efesios que luego se imprimieron, ¿verdad? Cada volumen un capítulo. ¿Qué podrá decir el tío, Cada capítulo de Efesios un volumen así. Claro, eran sus sermones y él machacaba y repetía y tal, pero dejaba las cosas claras como el agua. Pues bien, si como quiera que pistis es femenino, aquí viene el argumento gramatical, si lo que Pablo hubiera querido decir es enfatizar que esto, la fe, es un don de Dios, no hubiera podido ponerlo en neutro. No podría decir tuto, kai tuto, que es neutro. Tendría que haber dicho callauté, que es femenino. Pero no dice callauté, dice kai tuto. Con lo cual hay una prueba bastante grande o una probabilidad máxima de que lo que quiere decir aquí que es don de Dios es todo este proceso de salvación por gracia mediante la fe. Todo ello es un regalo en el que también entra la fe, pero cuidado, porque nos podemos ir al otro extremo, no como acto, sino como poder para creer. Si has llegado a este lado del vídeo es porque ya has visto y entiendes más o menos qué significa monergismo, sinergismo y ahora el energismo de Francisco La Cueva. Todos tienen sus puntos fuertes y débiles. ¿Cuál crees tú que estás estudiando la Biblia? Y por favor, os lo pido, por favor, nadie me diga yo soy bíblico, hermanos. Estos debates surgen desde la Biblia.
Así que eso de decir, yo soy bíblico, sí, pero si esto surge desde la Biblia misma, hermanos, es más, podría poner un montón de textos de cómo cada uno de ellos lo organiza y cómo ellos se defienden con la Biblia, para que lo podáis ver mejor. Pero he querido dejarlo así de sencillo, por si hay gente, sobre todo para no liar más el vídeo con estos tres conceptos teológicos, pero sí que por lo menos para que lo veáis y para que sepáis lo que significa. Sinceramente, para hablar de cada propuesta teológica, tendríamos que tirarnos un vídeo exclusivamente para cada posición, para ver los textos, donde se definen, donde se encajan cada uno y cómo podéis verlo y cómo lo definen con la Biblia, ¿no? Y que, hermanos, que esto no se lo sacan de la manga, sino que hay manera de defenderlo. Pero esa tarea os la dejo para vosotros, para que vosotros busquéis los textos y veáis cuál se ajusta más a la verdad bíblica. Os leo los comentarios, recordad que aquí en Sola Escritura aprendemos todos juntos. Os espero en el siguiente vídeo. Gracias por seguir estudiando y queriendo aprender más de la teología, de la Escritura, y de qué grande es este Dios y su maravillosa palabra.